Esa es mi pregunta. Ah, bueno, no tenemos ninguno de los dos para decir muchas cosas, ¿no? Alegres. Sí, Pero si hablamos de economía, yo sí, diría que los lineamientos generales que está proponiendo Milei no los comparto. El tema es que hay cosas que no entiendo en la estrategia, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, por empezar, no estoy de acuerdo con hacer cambios por DNU. Un país no se transforma en un país liberal porque uno ponga artículo primero, a partir de ahora todos los argentinos son liberales, artículo segundo, comudíquese y actívese. ¿Sí? El proceso es mucho más largo. Y acá se quiere imponer una serie de cambios, que muchos de ellos los comparto, pero de prepo. Y en una democracia, en un sistema republicano, estas cosas se dialogan. Justamente choca con el artículo 22 de la Constitución Nacional, que fue puesto por los poderes absolutos que había traído Rosas en su momento, ¿no es cierto? Entonces, él quiere usar el liberalismo, quiere proponer una idea liberal, violando los principios del liberalismo, que es limitar el poder del Estado. Eso como desde el punto de vista estrictamente liberal, ¿no es cierto? En lo que hace lo económico, él heredó una situación, los argentinos heredamos una situación muy crítica del kirchnerismo. Ahora, no entiendo la política cambiaria, porque ellos llevaron el dólar de 380, no me acuerdo muy bien el número ahora, a 800. Y lo dejan quieto con un aumento del 2% mensual. La inflación que vamos a tener en diciembre va a ser del 30% aproximadamente. La de enero, la de febrero y la de marzo van a ser altas, de 2 dígitos altos, y tal vez seguimos en ese primer cuatrimestre un 100%, cosas por el estilo. Lo que quiere decir es que en marzo probablemente tengamos un dólar equivalente a 400 pesos del mes de diciembre cuando se devaluó. O sea que prácticamente se vuelve el punto de partida. Y ahí vuelve las expectativas de los agentes económicos, devaluación, no devaluación, etcétera. Así que ese es otro de los temas que no termino de entender, ¿no es cierto? Y sí. bueno, y después quedan muchas cosas más para hablar, pero escuché la pregunta. No, no, está bien. Le quiero decir que también hay hechos notorios como estos, ¿no? Que el tema de la pesca del mar epicontinental, se dijo, bueno, ¿no? Que podían navegar y hacer pesca allí cualquiera, y ante la presencia de los gobernadores, el gobierno rectifica su actitud y vuelve a la base del respeto a nuestro territorio en el océano, ¿no? Ese es uno. Agreguemos que él había dicho que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Bueno, se va a tener que cortar dos y pedir otro prestado para cortárselo porque aumenta. Ganancia que lo tiene ahí como instrumento de negociación con los gobernadores, aparentemente, ¿no? O sea, él había dicho esta vez el ajuste lo paga la política y aparentemente no, porque la ganancia se va a aumentar. Después tenemos el impuesto país para las importaciones que encarece la producción, y tenemos el impuesto a los derechos de exportación para los derivados de soja, para los granos de soja, ¿no? Todo lo que tiene que ver, digamos, con la harina de soja, aceite de soja, etcétera, que justamente es lo contrario, porque a lo que habría que hacer, porque la economía se va a caer, el nivel de actividad va a caer mucho, sobre todo por el consumo se va a desplomar por la caída del salario real. Entonces, la recaudación va a bajar. Pero lo importante acá es cuál era la salida que tenía Argentina para reactivar o empezar a mover la economía. Justamente la exportación. Y a eso el castigo con más impuestos. Y el otro punto que también habría que analizar en detalle es si él quiere reducir el déficit fiscal a cero, en 5 puntos de Producto Bruto, cuando se caiga la actividad económica se le va a caer la recaudación. Por lo tanto, el esfuerzo de baja de gasto público debe ser mucho más fuerte que el de ahora, ¿no? El que está haciendo ahora. Le pregunto esto, Roberto Kachanowski. Todo el mundo dice que tenemos 137 impuestos, ¿no? Lo que es una barbaridad. Pero hay un impuesto que uno reconoce que es una recaudación grande, pero que afecta a todos los sectores, ¿no? Y básicamente a aquellos que son más vulnerables, que es el IVA. Eso no lo bajan nunca. No,
en la Argentina nunca se bajan los impuestos, por eso cuando dicen que va a ser transitorio yo no lo creo. A ver, le recuerdo a la audiencia. El impuesto a las ganancias actual es lo que se llamaba como impuesto a los réditos, allá por que los estableció en 1922, si yo mal lo recuerdo, en plena crisis del 30. Era un impuesto de emergencia. Bueno, la emergencia lleva casi 90 años aproximadamente, Sí, 87 claro. años. Sí. Se puso como, tiene razón usted, se puso como emergencia. ¿Cuántos años tiene ya? Y desde el 32, si yo mal lo recuerdo, hasta ahora. Así que serían 70, más 20, 90 años, más o menos, por ahí anda. Después tiene Está para buscar el centenario y era de urgencia. Vivimos en urgencia 100 años. Sí, el impuesto claro, al la cheque vida. ¿Cómo? La Sí. vida. El impuesto al cheque se estableció en el año 2001, también como emergencia, y que iba a durar un año, creo, o dos máximo, y ya llevamos 20 años o 21 años de emergencia. El IVA, la valor lo aumenta cuando se produce la crisis del efecto del tequila, allá en México, por 1995, lo lleva de 18 a 21 transitoriamente. Seguimos transitoriamente con el impuesto en 3 puntos más. Y A esto le quiero preguntar. Le agrego uno más. Sí, Te agrego sí. una más, que tal vez usted se acuerde. Cuando se puso el IVA, ya por el año 74, si yo mal no recuerdo, con Isabel Perón, que empezó a regir, se sacó lo que era el impuesto, las provincias cobraban lo que era el impuesto a las actividades lucrativas, la nación a las actividades lucrativas y las provincias a las ventas o una cosa por el estilo. Entonces se sacó el impuesto ese provincial, ¿para qué? Porque se iba a participar el IVA, lo compensaban con el IVA. Bueno, no solo subieron el IVA, sino que las provincias agregaron el ingreso bruto, que es lo mismo que el impuesto a las ventas. Sí, así que, con otro nombre siguió el mismo impuesto. Sí, a ver, nos esquilman como ovejas a los argentinos, en materia impositiva, Ahora, ¿no? esto quería preguntarle, Kajanowski, ¿y hay muchos países que tienen un IVA, llámese como se llame ese país, que esté en el 21%? Yo, la verdad es que no, a esa no se la puedo contestar. Lo que le puedo decir es que, en general, los países que tienen impuestos altos al consumo tienen bajos a impuestos a las ganancias y viceversa, ¿no es cierto? Los que tienen altos impuestos a las ganancias tienen bajos impuestos al consumo. Pero, porque son distintas organizaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay un impuesto de IVA, hay impuestos a las ventas, el tax que se cobra en distintos estados y que es diferente en distintos estados, ¿no? Así que yo diría que los que tienen IVA, que son en Europa, no sé si llegan a los niveles que tenemos nosotros del 21%. El problema no es solamente el IVA, No, porque, claro. a ver, del bolsillo de la gente se han impuesto para pagar los gastos de la nación, del bolsillo de la gente salen los gastos para pagar los gastos provinciales y los municipales. Son 3 niveles de gobierno que hay que mantener. Entonces, cuando se habla de los 170 y pico de impuestos, o 160 y pico, lo que incluye son la nación, las provincias y los municipios. Y la nación solo puede actuar sobre los que son nacionales, no se puede meter con los impuestos provinciales y los municipales si es que hay federalismo. Así que lo que se maneja de ahí es una parte más chica, una parte se coparticipa, y ahí, por eso yo digo, un país no se arregla las trompadas y a lo patoteo. Se arregla con diálogo, hasta donde se puede, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, si usted va a confrontar con todo el mundo, abre todos los frentes al mismo tiempo, le va a ser muy difícil poder hacer los cambios que quiere. A ver, yo jamás hubiese mandado modificar 160 leyes por la ley esta ómnibus, ¿no? Y creo que son otro tanto por el decreto de necesidad de urgencia, porque son 300 y pico de leyes. Que yo digo, ¿qué urgencia hay para que esté el divorcio express, por ejemplo? Yo no tengo ninguna urgencia en divorciarme, no sé si usted también, pero eso, no sé, me parece medio ridículo, ¿no? Eso no lo hubiese incluido, no hubiese incluido el casamiento ese, ¿cómo se llama? Ante abogado, no es que esté en contra o a favor. Estoy diciendo, eso no es una urgencia. Entonces, metieron tantas cosas. Digamos la oportunidad, ¿no? Sí, pero metieron un montón de cosas que entonces
se quejan de que tardan para debatir las cosas. Y es lógico, si me metes 320 leyes para cambiar, voy a tener que estudiar, porque si no se viene la responsabilidad de levantar la mano al libro cerrado y decir, bueno, sí, le apruebo todo lo que mandaste. Tengo que estudiarlo. Por ahí hay cosas que me parecen bien, hay cosas que me parece que hay que corregir, hay cosas que me parecen mal. Sabemos que el Congreso también es bastante vago para trabajar muchas veces, ¿no? Pero la realidad es que mandar tantas cosas, yo hubiese mandado las leyes necesarias para salir de la crisis económica, no, de ahí no me hubiese movido, y tal vez el tema de seguridad. Roberto Kachanowski, le agradezco su gentileza. Le agradezco el llamado, que la pase bien. Buen año. No.